te explico la razón por la que los descomponedores son absolutamente necesarios. ¿Quieres saber realmente cuál es el papel que juegan los organismos descomponedores? ¿Quieres saber realmente por qué es completamente necesaria la presencia de estas formas de vida? Y lo más importante, ¿cuál es el papel que ejercen ellos sobre el medio ambiente? ¿Y qué consecuencias tendríamos en el hipotético caso o bien de no tener descomponedores o que los propios seres humanos lo destruyan? Bueno, pues quédate hasta el final de este vídeo. Y una cosa te digo. En el hipotético caso de destruir a estos descomponedores, bien por la cultura, bien por la herencia, bien por lo que fuera y tal, podríamos tener una consecuencia medioambiental gravísima, tan grave que incluso llevaría a toda la humanidad a la propia extinción, ¿vale? Así que quédate hasta el final de este vídeo y vas a entender y vas a comprender todas estas cosas. Antes de nada, si me estás viendo desde Facebook e Instagram, pulsa seguir y me gusta. Y si por el contrario me estás viendo desde YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, claro que sí, comenzamos. Amigos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos. Mi nombre, como ya conocéis, es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista y es justo la que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios, ¿vale? Y recuerda, este es el papel que ejercen los descomponedores en la naturaleza. Y bueno, vamos allá. Hoy vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a irnos para atrás en el tiempo, pero no irnos, pues no sé, unos 500, 1000 años. No. Muchísimo más para atrás. Y es que hace unos 4.600 millones de años aproximadamente, la Tierra estaba recién nacida. Era como una especie como de bebé, como cuando un ser humano nace, ¿vale? Y está pues recién nacido y tal cual. Pues hace unos 4.600 millones de años, la Tierra era una roca totalmente caliente, pero ya era roca. Ya por fin era esa roca, digamos, que rota alrededor de su padre, ¿no? El padre, digamos, es el Sol. Y resulta que esta roca se había formado como consecuencia de todos los restos que durante la fusión nuclear de la estrella del Sol, esa propia estrella, que es nuestro Padre, desprendió. Y es que cuando una estrella se forma, nosotros pensamos en plan, decimos, ay, mira, una estrella y tal, que va, por un lado, va comprimiéndose, más. Y entonces empieza, por otro lado, empieza a emitir hacia afuera, boom, 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 como si fuera un pulsar, boom, y entonces de repente, boom, y ya hace, digamos, como el lanzamiento final de todas sus capas externas, así, boom, y entonces empieza el nacimiento, empieza la vida de esa estrella, ¿no? Y cuando hace todo eso, tira toneladas y toneladas y toneladas de roca, de elemento de carbono, de hierro, de litio, de berilio, o sea, de todo. Tira muchísimos materiales al espacio, pero resulta que la deformación que ejerce esa estrella sobre el propio campo es tan fuerte, que tiene la capacidad de retener sus propios desechos. Entonces esos desechos empiezan a oscilar alrededor de esa estrella. Y empiezan a oscilar, y empiezan a oscilar, y empiezan a oscilar, y empiezan. Así que, teniendo una cantidad brutal de desechos, poco a poco va haciendo estable las órbitas de todos esas rocas, ¿no? Entonces, al hacerlas estables, no puede ocurrir otra cosa más que estas piezas empiecen a colisionar entre ellas. Y de esa colisión va surgiendo planetas, ¿vale? Van surgiendo pequeños planetas y tal, que a su vez esos planetas chocan entre ellos mismos, según la hipótesis
Rea, creo recordar, la hipótesis Rea es una hipótesis que viene a decir que el planeta Tierra, antes de que fuera la Tierra que nosotros tenemos, chocó contra, o sea, recibió el impacto de otro planeta, creo que se llamaba Rea. Rea, de hecho, es la madre de la diosa Gea, ¿vale? Todo esto en mitología griega. Entonces, impactó, ese pequeño planeta impactó contra la antigua Tierra, y de ese choque, una parte de ese planeta se incrustó en el nuestro, formando la actual Tierra, y otra parte se quedó oscilando alrededor de la Tierra. Y de todo ese polvo que fue girando, acabó formándose la Luna, ¿vale? Entonces, una parte de la Luna, una parte de la composición de la Luna, la tenemos aquí, justo debajo de nuestros pies. Y si no es debajo de nuestros pies, pues sobre la superficie de la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra es un organismo vivo que está constantemente moviendo todos sus elementos, que está constantemente creando circulación, creando movimiento, y una de las cosas que mueve durante ese movimiento es precisamente todos sus elementos, todos sus minerales, todos los metales, ¿vale? Todos los elementos de la tabla periódica que tiene la Tierra, ¿está bien? Y entonces, bueno, surge pues lo que sería, ¿no? Hace unos 4.600 millones de años, 4.500 millones de años, cuando tenemos a la Tierra que tenemos actualmente, a la que conocemos, está recién nacida, y era una roca, ya por fin con forma de roca, con una órbita estable, aunque con una frecuencia de rotación súper alta, ¿vale? Pero ya teníamos realmente a nuestra Tierra, a la Tierra que conocemos, donde estamos, donde vivimos, y era un bebé recién nacido, con polvo justamente a su alrededor, que acabó siendo la propia Luna. Entonces, nos adelantamos muchísimo en el tiempo. La Tierra se enfría, empiezan a aparecer las primeras rocas, los meteoritos que vienen de las órbitas de más allá de Plutón casualmente impactan contra la Tierra, o sea, todo casualidad, que podrían haberse desviado hacia Júpiter, hacia Marte, no, cayeron en la Tierra justamente, ¿vale? Y empieza pues a formarse las primeras masas de agua y tal, no sé qué, bueno, seguimos lo que es todo el proceso y tal, pasan miles de años, y hace como unos 2000, no, más o menos, no, era, o sea, unos 2.000 millones de años aproximadamente, 2.500 y tal, nos situamos en el Carbonífero, donde ya, evidentemente, ya ha crecido la vida, ya ha evolucionado, ya todo eso y tal, la vida, o sea, las plantas ya han colonizado la superficie terrestre, ya han formado una capa de oxígeno, los seres vivos, los animales ya han conquistado la Tierra, en fin, ya tenemos a la Tierra ahí pues muy avanzada. Y es que resulta que surge una época, en la era primaria. Recordemos que la Tierra tiene actualmente cuatro eras. Entonces nos situamos en la era primaria, donde todavía no había dinosaurios. Y justo hay una época en la que por los movimientos de las propias placas tectónicas, también por los terremotos, en fin, por la propia evolución de la vida, resulta que hay un montón de capas, o sea, un montón de árboles y tal, que empiezan a caer, y caer, y van cayendo, y al final, con ese propio movimiento, una vez que los árboles ya han caído, van, por un lado, sufriendo la presión, ¿no? Digamos, la presión del peso de otros árboles que están encima, empujándoles para abajo. Las placas tectónicas van enterrando. Esto es como cuando tú, por ejemplo, tienes carne de pollo, o tienes, ¿qué te digo yo? Pues setas, por ejemplo, les quieres pones harina. Entonces tú coges una caja de madera, que esto, por ejemplo, lo hacía mi madre. Tú coges una caja de madera y pones ahí, pones la carne, o sea, pones la propia harina o el pan rallado, lo que sea, y entonces pones la carne y tal, y ¿qué es lo que haces? Pues que empieza a coger la caja, vamos, yo esto lo digo porque esto mi madre lo hacía,
Coges la caja y empiezas a hacer así, la empiezas a mover, ¿no? La empiezas a mover. Se produce una repartición uniforme de la harina o del pan rallado, de lo que sea, y el alimento que has puesto, ¿vale? Se queda totalmente cubierto y de forma homogénea del ¿no? O sea, de lo que es del, ¿cómo se llama? De la, no me sale la palabra, del pan rallado, por ejemplo, ¿no? O de la harina. Bueno, pues con estos bosques ocurrió una cosa muy parecida, ¿no? Digamos que con ese movimiento de las placas tectónicas, con terremotos y tal, una vez que ya esos árboles habían caído, y eran muchos árboles, ojo, eran muchísimos árboles, empezaron, digamos, como a enterrarse poco a poco. Entonces, con el paso del tiempo, empezaron a tener la masa de la Tierra, de las cortezas de la Tierra superiores, aquí encima, haciendo presión. ¿Qué fue lo que ocurrió? Durante el Carbonífero, la Tierra no tenía la capacidad de reciclar los materiales, como por ejemplo, pues tenemos hoy en día. Es decir, no existían ni los organismos de bacterias, por ejemplo, ni existían las especies animales que tenemos hoy en día. Existían otras, ¿vale? Pero en aquel momento no. Y claro, al ocurrir entonces todo este tipo de cosas, pues resulta que cuando, por ejemplo, un árbol cae, hoy en día la región donde cae, resulta que hace lo que es una transmisión del ciclo NPK, que es lo que se llama en biología. El ciclo NPK es un ciclo que hace, digamos, una transferencia de N, de nitrógeno, P es fósforo y K es potasio, ¿vale? Entonces son estos tres elementos, nitrógeno, potasio y fósforo, ¿vale? Y que estos elementos son totalmente necesarios para la propia vida en la Tierra. Cuando tenemos un árbol, como el ejemplo que estamos explicando justamente ahora mismo, tenemos un árbol que cae al suelo, entonces este árbol, hoy en día, ¿vale? Este árbol se descompone y crea, digamos, ¿cómo se dice? Crea sustancia, eso, pues yo qué sé, se va, por ejemplo, descortezando, poco a poco se va descomponiendo y tal, y de ahí sacamos una sustancia que en el hipotético caso de caer en suelo fértil, lo único que hace es alimentarlo más. Y es que en la naturaleza, esos diferentes suelos fértiles, los podemos clasificar en diferentes grupos, ¿vale? Los podemos clasificar en diferentes tipos en función de esta nutrición. Podemos tener suelos fértiles que son pobres en el aspecto de que no tienen suficiente alimentación, suelos fértiles ricos en alimentación, y luego tenemos suelos que se llaman sobresaturados, es decir, que son terrenos que tienen, digamos, una sobresaturación de alimentos. Y esto, aunque nosotros podamos pensar que es malo, en realidad no es malo. O sea, tienen digamos, alimento de sobra. De la misma forma que he explicado esto mismo con la tierra, también ocurre con el agua. Hay algunas zonas, por ejemplo, creo recordar que era del mar Caspio o del Amazonas, hay algunas masas de agua donde cuando se ve desde el satélite, desde arriba y tal, ¿no? desde fuera de la Tierra y tal, empezamos a ver que hay algunas zonas o algunas costas y tal que es todo de color verde, un verde muy claro. Estoy buscando... No tengo referencia. Es un color verde, no es el verde este de mi camisa, sino más claro. El verde pistacho es la palabra, ¿vale? Entonces, imaginaos, ¿vale? Que tenemos eso, lo que tenemos un verde pistacho, ahí fuerte, ¿no? Intenso. Entonces nosotros podemos pensar que se trata de algún tipo de contaminación hecha por el ser humano y tal. No, y es simplemente que esa parte de la masa de agua, o esa parte, o justo debajo, o sea, justo el suelo que está debajo del agua, si tiene muy poca profundidad esa masa de agua y tal, es que está tan sobrenutrido, está tan sobresaturado de nutrientes, que ahí
simplemente pues crecen muchísimas algas y se vuelve de color verde. Es como si fuera un bosque, pero bajo el mar y con algas, ¿vale? Porque recordemos una cosa, no todo el fondo del mar, ni el fondo del océano y tal, no todo es bosque y vegetación y tal. No, la mayoría son superficies como si fueran desiertos. Esto es importante decirlo, o sea, la mayoría de superficies que hay bajo el mar son auténticos desiertos. Tienen más población. Las áreas terrestres, por ejemplo, las tropicales y las templadas que están próximas a las áreas tropicales, tienen más población vegetal, eso, que bajo el mar. ¿Sabíais esto? Sí, ¿no? Bueno, y entonces, no, de hecho lo podéis escribir por aquí por debajo si queréis y tal, este tipo de cosas. Voy por aquí saludando a la gente, a ver. ¿No funciona esto? Qué raro. Bueno, estoy intentando ahí darle a los botones, pero no sé, no me deja. De todas formas, muchas gracias a los que estáis aquí, ¿vale? Gracias por eso, por estar y por interactuar y todas estas cosas. Entonces, lo que ocurre con todo esto es que hoy en día sí que es posible que el ciclo NPK se transforme, ¿vale? Se transmitan todos esos elementos al propio suelo para hacerlo muchísimo más rico. Pero en el carbonífero no era así, porque en el carbonífero no había ni la suficiente forma animal, ni la suficiente evolución de bacterias, ¿vale? De hecho, donde estaba la vida comenzando a evolucionar era en el agua. En el agua, dentro del agua, era donde más evolución estaba teniendo la vida en aquella época. ¿Por qué se le llamó el carbonífero? Bueno, el carbonífero se le llamó por la simple razón de que, gracias a todos esos movimientos que hemos estado explicando, movimientos de las placas tectónicas y tal, todo ese tipo de cosas y tal, gracias a todos esos movimientos empezaron a recibir la presión desde las capas de fuera, de las capas más externas del planeta Tierra, y empezaron a hundirse más. Con todo ese exceso de presión, empezaron a perder el agua y entonces empezaron a resquebrajarse. Y cuanta mayor presión tenían, se convirtieron, mejor dicho, todos esos bosques se convirtieron en carbón, ¿vale? Y ese carbón, con el paso de los años, es lo que alimentaría la primera revolución industrial desde el 1800, ¿vale? O sea, fue todo totalmente necesario. Totalmente necesario todos estos movimientos, ¿vale? Toda esta circulación de materiales a fin de cuentas, ¿vale? Y bueno, entonces en aquel momento, pues evidentemente al no existir el ciclo NPK, el ciclo nitrógeno, fósforo y potasio, al no existir todo ese ciclo, el problema que ocurría era justamente que no había alimentación hacia el terreno. Al no haber alimentación a ese terreno, eso justamente se transformaba en basura, justamente se transformaba en un desecho. Y es que mucha gente dice que, por ejemplo, los hongos son malos, las bacterias son malas, las ratas son malas, los buitres son malos. Bueno, pues dejadme deciros una cosa, ¿vale? Y si no tuviéramos este tipo de descomponedores, ¿vale? A la Tierra le ocurriría esto. Pero antes de nada, ¿te está gustando todo este contenido? ¿Te gustaría aprender sobre cómo puedes reciclar mejor y cómo puedes beneficiarte mejor de todos estos procesos que la propia madre naturaleza ejerce de forma de reciclaje y de reutilización, generando 0 basuras, 0 toneladas de basura? Pues como estás observando, cada día te estoy ofreciendo bastante contenido de la máxima calidad posible. Así que recuerda, suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones. Y de esta forma, el algoritmo de YouTube te va a avisar de manera actualizada de todo el contenido contenido gratuito que te voy subiendo a este canal, ¿vale? Que voy subiendo a este canal. Suscribirse y activar la campanita es un proceso totalmente gratis, ¿vale?
totalmente gratis. Así que, ya sabes, suscríbete y activa la campanita. Y además de todas estas cosas, ¿qué es lo que ocurriría en ese hipotético caso? Bueno, pues si no tuviéramos descomponedores, la Tierra literalmente sería un vertedero. Sería literalmente un auténtico vertedero. Sería un vertedero a nivel planetario. Y es que resulta, para aquellos que ya tengáis mente ecologista en vuestras manos, y es que resulta que yéndonos a la página, a ver si la encuentro, ya estoy cerca, aquí, yéndonos a la página 128 en el contenedor, aquí, en el contenedor marrón, resulta que todo lo que depositamos en el contenedor marrón es posible poder reciclarlo gracias a todo esto que os estoy contando. Toda esta información que os estoy contando, que os estoy dando, ¿vale? Que os estoy compartiendo de forma gratis, permite precisamente que podamos aplicar las técnicas que cuento dentro del apartado del contenedor marrón. Gracias a estos seres, todo esto es posible. Consideramos, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos estas películas americanas, consideramos, por ejemplo, a los buitres, ¿no? Como que se alimentan, en plan de que son unos sucios, no sé qué, porque se alimentan de la carne muerta y tal, todo eso. Bueno, pues dejadme deciros que son todo lo contrario. Los buitres en la naturaleza son como en la sociedad humana, como si fueran los barrenderos. Los que se encargan, digamos, de procesar la basura. ¿Está bien? Es decir, son justamente los que se encargan de ir quitando todos aquellos elementos que sean un foco de contaminación y ese foco de contaminación acabe afectando a otras especies. Imaginaos, vamos a poner un ejemplo súper sencillo, ¿vale? Un ejemplo súper fácil. Dice, ¿verdad? Cada ser vivo tiene su función, efectivamente. Vamos a poner un ejemplo súper fácil. A ver, espera un momento porque esto sea activado por la cara. Bueno, pues nada. Ahora ya. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos, nosotros tenemos un bioma, una selva, ¿vale? Bueno, una selva, una estepa, ¿vale? ¿Cómo se llama? Sí. Una estepa, ¿vale? Una estepa es un tipo de bioma que está ahí, entre a caballo, entre los bosques y las zonas templadas. Más o menos, ¿vale? Esto no es exactamente así porque el planeta Tierra tiene muchísimas variaciones. Vamos a suponer, por ejemplo, tenemos una estepa. Y en la estepa hay leones, en lugar de estepa, una sabana, mejor. Porque estoy hablando del norte de África, ¿vale? Tenemos una sabana. En la sabana tenemos leones, tenemos gacelas, tenemos jirafas, rinocerontes, me lo estoy inventando, y avestruces, me lo invento, ¿vale? Y ahora resulta, pues que hay un animal, imaginaos, por ejemplo, pues que una jirafa, por ejemplo, pues pues ha muerto, de vejez, ha muerto de vieja, ¿vale? No porque haya sido atacada por un león o por no, una jirafa, imaginaos una jirafa que ha muerto, pues porque porque ya le llegaba su hora. Entonces la jirafa cae al suelo, ¡pum! Y entonces se queda un cadáver, se queda un cuerpo físico. Aquí en ecología y en medio ambiente, ¿vale? Aquí nos centramos de solventar los problemas físicos. Sí que es cierto que puede haber un alma y no sé qué tal, pero el medio ambiente, en lo que hablamos aquí dentro de mente ecologista, y que por cierto, muchas gracias a aquellas personas que ya estáis adquiriendo esto y que lo estáis aplicando, millones de gracias, nosotros solucionamos los problemas físicos, los problemas de la materia, ¿está bien? Entonces, para solucionar estos problemas tenemos que entender esto. Entonces, imaginaos, ¿vale? Que ese cadáver está ahí, está tirado en la de esta, ¿no? En el suelo. Recordemos que una jirafa es un animal gigante, ¿vale? Es un animal bastante grande. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, como ya no tiene vida, es una sustancia, digamos, sin vida, se llama una sustancia, digamos, muerta, una sustancia inerte,
pero que tiene elementos orgánicos. Al tener elementos orgánicos, va a empezar a descomponerse. Entonces, empiezan a llegar moscas, empiezan a llegar, yo qué sé, insectos, hormigas, ¿vale? Empiezan a llegar, Aparecen virus, aparecen bacterias, aparecen, ¿vale? Infecciones. Aparecen cada vez más infecciones y tal. Y poco a poco, este cuerpo en particular, se convierte en un foco de contaminación. ¿Está bien? A ver, dice, cierto, es un gran libro. A mí me ayuda más que cualquier publicidad tristona y manipuladora de Greenpeace, porque solo habla de problemas, pero no de soluciones. Eso es justamente lo que yo procuro hacer. Es decir, yo os hablo de medio ambiente, pero mi objetivo es solucionar el problema. Esto, yo siempre os digo lo mismo, esto de aquí no os lo vais a encontrar ni en la televisión, ni en la radio, ni en la universidad. Y yo vengo de la universidad. Sabéis que soy científico, soy físico en particular. Y yo vengo de la universidad. Yo me he tirado muchos años en la universidad. Y las universidades no quieren que sepas esto. No quieren. Quieren alimentar el dolor, el problema, la tristeza. Todo en plan de ay, pobrecito. Quieren alimentar eso. Pero cuando le hablo de soluciones, oye, ¿sabes qué? Voy a poner soluciones. Voy a solucionar estos problemas. Ahí se callan. Y como te atrevas a hablar tú de soluciones, pues como que te vengas, ¿no? En plan de, no, esto no. Eso, o sea, esa actitud es un verdadero problema hacia la propia vida. Porque aquí hemos venido a crear soluciones. Aquí hemos venido a solucionar problemas, no a crearlos. Aquí hemos venido a solucionar problemas. Y para eso existen las empresas. Yo soy empresario. Tengo mi propia empresa, mi empresa de formación. Y esta está en mi carta de presentación. Cuando compráis, cuando adquirís este libro, es una forma de presentarme. ¿Vale? Y es eso. Esa actitud es anticientífica. Totalmente de acuerdo. Esa actitud que tienen es anticientífica. Eso es ir en contra de la propia ciencia. ¿Vale? Pero está ocurriendo realmente, ¿vale? Es decir, cada vez, gracias a Dios, cada vez más personas están abriendo los ojos. Puede que no sea aquí, en mi canal en mi perfil de Instagram, pero en YouTube somos ya más de 1.900 personas. Así que, por eso yo siempre insisto, donde yo siempre insisto es en YouTube, Suscribíos al canal de Juan Carlos Mente Ecologista, de verdad. Ahí somos más de 1.900. Estamos muy cerca de llegar a los 2.000 suscriptores. Estamos ya muy cerca, ¿vale? Por esa razón siempre existe lo mismo. Entonces, nada, muchas gracias de verdad por estas evidencias que están aquí debajo. Millones de gracias. Y volvemos, ¿vale? Volvemos al problema. Entonces, al final, acabamos teniendo un cuerpo orgánico que está descomponiéndose y que se convierte en un foco de problemas, en un foco de enfermedades, ¿vale? Se convierte en eso. ¿Qué solución tenemos? Y aquí es justamente donde surge la pregunta. ¿Qué solución tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Pues podemos hacer muchas cosas. Hay muchas soluciones. Aunque vosotros no os lo creáis, existen bastantes soluciones. Entonces, en ese momento es cuando entran los descomponedores. Los descomponedores son organismos que forman parte de la pirámide trófica, pero que los científicos no se ponen de acuerdo si la ponemos en la base o si la ponemos arriba. ¿Por qué? Porque en realidad pueden ocupar o bien la parte de abajo o bien la parte superior. O bien es digamos como si fuera una flecha. Los descomponedores son una flecha que conecta los superdepredadores con los productores, ¿vale? Y todas las cadenas entre sí. Por esa razón, cuando nosotros vemos una pirámide trófica, que sí, tiene forma de pirámide y la naturaleza es piramidal, aunque esto vaya en contra de la creencia de muchas personas, resulta que los descomponedores son el enlace no solamente de la punta a la base, sino entre los propios niveles. Porque entre los propios niveles también hay relaciones. Eso es lo que se llama una simbiosis o parasitismo, ¿vale? Hay muchos tipos.
Si, por ejemplo, una especie colabora con otra especie de tal forma que estas dos especies salen ganando, eso se llama simbiosis. Pero si una especie está trabajando con otra de tal forma que la primera especie vive a expensas de los recursos de la segunda, o la segunda vive a expensas de los recursos de la primera, eso se llama parasitismo, ¿vale? Son relaciones como si fueran las relaciones sociales entre los seres humanos, pero en la naturaleza. Entonces, el parasitismo es aprovecharse, como hacen los políticos de este país, ¿vale? Y la simbiosis es lo que se llama la colaboración, ¿vale? Entonces, lo que ocurre con todo esto es que en el momento en el que aparecen esos seres descomponedores, justo en el momento en el que aparecen, pues resulta lo siguiente, resulta que se acercan a ese cuerpo y empiezan a descomponerlo. ¿Cómo lo descomponen? Pues hay muchas formas. Bien se lo comen, porque son buitres, es decir, porque sean carroñeros. Bien, por ejemplo, aparecen setas, o sea, aparecen hongos y en ellos aparecen setas. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen exactamente? Bueno, pues lo que hacen es que lo descomponen, ¿vale? La cuestión es que van apareciendo diferentes formas de vida que son parte de los descomponedores, porque recuerdo una cosa, descomponedores no son solo setas, porque las setas también pueden ser, digamos, productores o consumidores. Lo que pasa es que en lugar de analizar a la seta como la seta, analizamos a la seta respecto del conjunto entero. Entonces, la seta respecto del conjunto es un descomponedor. Es decir, esto es como el barrendero que va por las calles y que va barriendo. Él es un trabajador, pero ese trabajador, respecto de todo el conjunto, ¿vale? Es el limpiador, es el barrendero, es el que se encarga de la limpieza del conjunto. Yo creo que sí que se entiende, ¿no? Dice, yo el último día del mes tengo parasitismo. Te hacen parasitismo, que quiere decir, ¿no? Entonces, de esa forma lo que ocurre con todo esto es que gracias al papel de los descomponedores, o incluso también pueden aparecer bacterias, incluso también pueden aparecer virus que descompongan, que aceleren esa descomposición. Que esto es también importante, ¿vale? Entonces, los descomponedores, o incluso ratas, incluso cuando nosotros vemos ratoncillos o vemos ratas cerca de los contenedores de materia orgánica, casualmente, es justamente por eso, porque van buscando alimento, van aprovechándose, en plan de... No es que las ratas persigan al ser humano porque sean malas. Las ratas persiguen a los contenedores porque quieren comer, quieren comida, y lo que hacen es buscar oportunidades. En la madre naturaleza funciona así. Es decir, la madre naturaleza funciona de tal manera que todas las especies se tienen que espabilar, tienen que venga y tal. Si no se espabilan, se mueren. Así es como funciona. Desgraciadamente, el ser humano, por poner un ejemplo, ¿vale? El ser humano no funciona así. Es decir, hemos creado unas sociedades tan cómodas que dejadme deciros que en biología hay un dicho que dice que lo que facilita, debilita. Cuando una especie lo tiene muy fácil, se va a volver una especie débil. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve una especie débil? Porque no necesita adaptarse. Porque ya lo tiene todo hecho. Las mascotas, tanto que nos encantan las mascotas, y con esto no quiero decir que abandonéis a vuestras mascotas, no. Eso sí que sería un problema medioambiental grave, ¿vale? Pero las mascotas en realidad son débiles. ¿Sabéis por qué son débiles? Porque se han acostumbrado a que una mano humana les dé de comer, les limpie, les bañe, les limpie su casa, les ordene. Por esa razón, las mascotas son animales débiles, porque dependen al 100% de vosotros. Al 100%. Si tú te vas,
si tú les abandonas, si tú haces lo que sea y tal, ¿vale? Le está debilitando psicológicamente hablando. Pero este tipo de cosas en la naturaleza no ocurre. ¿Por qué el león es el más fuerte? ¿Porque es el más fuerte o porque es el más rápido? Porque o es eso o se muere de hambre. ¿Vale? Parece que nos quieren pintar una ecología de ¡ay, los pajaritos! ¡Ay, las mariposas! Y todo, ¡uy! Y el leoncito y la sabana, en plan, ya. Pero esto es también ecología. Esto que os estoy contando, esto también se llama ecología y esto no se cuenta. Hay una parte de la ecología que es dura, que es jodidamente dura. Es súper fuerte, ¿vale? Estamos hablando de cadáveres que se descomponen, enfermedades de transmisión, especies descomponedoras, competencia por los recursos, esforzarse al máximo. Esto es esto es ecología, esto es medio ambiente. Todo esto es realmente medio ambiente. Pero Greenpeace no te va a decir esto. ¿Sabes por qué? Porque esto que te voy a decir, en plan, las plantitas, las mariposas, ¡uy! Y mira, la jirafa, ¡uy! No sé qué. Eso vende. Pero esto que te estoy contando no vende. Pero es la realidad. Es la verdad. O sea, la naturaleza y el capitalismo tienen muchas cosas en común. Muchísimas cosas en común. No es que sean iguales, porque el capitalismo es una filosofía antropogénica, o sea, es una filosofía creada por el propio ser humano, y el medio ambiente es, o sea, y la propia ecología es un conjunto de leyes naturales. O sea, que yo estudio la naturaleza. Yo no estudio al ser humano en medio ambiente. Ojo, importante, ¿vale? Cuando yo me dedico al medio ambiente, yo estudio lo que es el propio medio ambiente. Y estas son las reglas del medio ambiente. De la misma forma que las empresas compiten, entre comillas, compiten por los clientes, las especies y la naturaleza compiten por los recursos. ¿Vale? De la misma forma que hay empresas que nacen, crecen y luego caen y mueren, pues en la naturaleza hay individuos que nacen, crecen, evolucionan y tal, caen y mueren, y especies que hacen lo mismo. Claro, porque van a cuidar de las plantas y animalitos. Sí, os voy a hacer... A ver, te doy las gracias por este comentario y os voy a hacer tal eso, una pequeña historieta. Cuando el presidente actual que tenemos en España, ¿vale? Cuando el presidente actual presentó su... No recuerdo qué nombre... Eso tiene un nombre técnico. No me acuerdo, tío. La carta de presentación de... Es que no me acuerdo. Cuando un partido político se va a presentar, la carta de presentación, algo así, ¿no? Bueno, pues en esa carta de presentación es un documento, para que vosotros me entendáis, donde los políticos pues se dedican a redactar que en el hipotético caso en el que ellos salgan, ¿qué van a hacer? Y en la parte del medio ambiente, que es la parte que a mí me toca, ¿vale? Ponía eso, el programa, gracias, muchas gracias, Onokubo, el programa electoral. Entonces, en el programa electoral, en el apartado que ponía del medio ambiente, ponían, cuidaremos de los animalitos y de las plantas. Es que yo vi eso, tío, o sea, me entró risa, por Dios, pero, o sea, ¿en serio, por Dios? ¿En serio? ¿En serio, por Dios? Miles de millones de años de evolución de la madre naturaleza para que ahora llegue un inculto, un analfabeto de presidente, por Dios, y diga que van a cuidar de las plantas y animalitos, por Dios, de verdad. Ay, Dios mío, ¿de verdad? Ay, Dios mío, es que, yo es que veo eso y me entra la risa, por Dios, es que me dan ganas de reír, por Dios. Es que de risa esto, o sea, en serio. Esto es un cachondeo. Entonces, volviendo al escenario en cuestión. Cuando tenemos ese escenario, imaginaos que no hay carroñeros. Imaginaos que no hay setas, que no hay hongos, perdón, porque las setas son el aparato del productor, lo importante. Imaginaos que no hay carroñeros. Imaginaos que no hay hongos. Imaginaos que no hay bacterias,
que no hay virus, que sean descomponedores. Imaginaos que no hay descomponedores. ¿Sabéis lo que va a pasar? ¿Sabéis qué es lo que va a ocurrir? Pues que ese cadáver se va a convertir en un vector de enfermedades. En medicina y en biología, un vector es un elemento de transmisión, que es un poco, digamos, un poquito parecido a un vector matemático, lo que utilizamos en física, ¿vale? Es una cosa parecida. No es exactamente lo mismo, ¿vale? Pero es una cosa así parecida. Entonces, un vector en biología es un elemento que transmite patógenos. ¿Un patógeno qué es? Es un generador. De hecho, patógeno procede del griego. Patos significa enfermedad y gen es generador. Un patógeno es un generador de enfermedades, ¿vale? Para que veáis que la etimología de las palabras, tanto latina, esa romana como la griega, para que veáis lo útil que es. Y aun siendo yo de ciencia, a mí también me encantan las letras, ¿qué queréis que os diga? ¿Vale? Son también bonitas, son preciosas. Y sobre todo útiles, ¿vale? Entonces, a raíz de ese cadáver, que está totalmente infectado, resulta que ese cadáver va a infectar al león, a la gacela, a los elefantes, a los rinocerontes, ¿vale? Si hay buitres, a los buitres. Va a infectar a todas las especies. ¿Y cuál es el resultado final? ¿Cuál es ese resultado? Que todos esos animales acaban enfermos. Cuando vemos a esas organizaciones ecologistas a las que le tienes que decir, tengo que quemar este árbol porque está enfermo, y esas organizaciones ecologistas se te echan en el cuello, porque lo que haces eso está mal, porque no. Cuando tú ves a estas organizaciones ecologistas hacer esto, que sepas que el medio ambiente no les interesa. Queremos hablar de medio ambiente, queremos hablar de ecología. Vale, pues quemar un cadáver es ser ecologista. Lo que pasa es que está muy de moda en redes sociales que si quemas un árbol, eres un asesino, eres un criminal. Aunque ese árbol tenga una infección tan grave, que la va a cascar, que va a morir, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos muere y transmite esa enfermedad a un bosque entero. Y entonces, como consecuencia, tienes que talar el bosque. Y según los ecologistas, por no matar un árbol, matas un bosque entero. Vale. Que me expliquen a mí, por favor, que me expliquen dónde está ahí los principios medioambientales. Que me expliquen ahí dónde están los principios de biología, por favor. Si alguien, por favor, sabe de esto, por favor, ¿vale? Que me escriba aquí en los comentarios y que me explique dónde está la lógica detrás de todo esto, porque yo no la veo. Es así de sencillo. Solamente les interesan las subvenciones. Totalmente de acuerdo. Es así realmente. Es una pena, ¿vale? Pero es así como funciona. Y ahora os voy a contar una anécdota súper rápida, ¿vale? Esto ya va a ser el final y ya no me voy a enrollar más porque me encanta hablar, ¿qué queréis que os diga? Entonces, en el jardín que yo tengo en casa, que está allá, hacia el otro lado, mucho más para allá, ahí en ese jardín yo tenía 3 pinos. Un pino, para que me entendáis, un pino es una especie una especie vegetal del reino vegetal, ¿vale? Que tiene la característica de que crece en la península ibérica, en la región del Mediterráneo más bien, y que crece una media aproximada de entre 10 a 15 metros de altura, aproximadamente, ¿vale? Dentro de esos pinos tenemos muchísimas subespecies. Hay una especie que crece aquí en la Sierra de Córdoba, que se llama, en latín, se llama Pinus pinaster, ¿vale? Y es un primo de la especie Pinus pinea. El Pinus pinea es el que hemos visto, que es un pino y que luego crece así en forma de copa, en forma, no sé si lo habéis visto. La forma de copa, por cierto, no es natural. La forma de copa es porque el ser humano limpia las raíces que están, las ramas por debajo. Entonces se queda en una forma estética. Una forma estética, pues, la forma de copa, ¿vale?
Y luego hay otra especie que se llama Pinus pinaster. Y este pino es una especie de pino que puede alcanzar e incluso superar los 15 metros de altura. Son más de 15 metros de altura, pero tiene un crecimiento irregular y además es una especie totalmente sensible a las enfermedades, a los patógenos. Es una especie muy sensible. Por cierto, importante, ¿vale? Los patógenos que pueden pillar los vegetales, las plantas, no son los mismos que los que pueden tener las especies animales, ¿vale? Importante, una bacteria o un virus de una planta no puede pasar a atacar a un animal. Eso es imposible. Al menos lo que la ciencia sabe hasta ahora, ¿vale? Entonces, esos 3 pinos resulta que estaban infectados por una especie de líquen. Y un líquen es una fusión, es una mezcla muy rara entre un hongo y ¿qué es lo que era? Y un alga, ¿vale? Es una mezcla ahí rara entre una especie de tierra y una especie de agua, una cosa un poco extraña. Y resulta que estos 3 pinos que estaban allí, en la parte de fuera, pues estaban infectados. Había uno en particular que era el que estaba más infectado, el más enfermo de todos. Entonces, al estar enfermo, la consecuencia de todo esto, ¿cuál fue? Pues que su tronco principal, de hecho, estaba de hecho más cerca, estaba mucho más próximo, digamos, a su núcleo, a las raíces. Ese tronco se estaba descascarillando. Estaba empezando a rajarse. Tenía muchas hormigas. Cuando tú ves un árbol y tú ves hormigas por la base y ves que el árbol tiene muchas rajas, eso es indicador de que el árbol está podrido o que va camino a la podredumbre o que está próximo, ¿vale? Cuando tú ves eso, tú ya sabes que ese árbol ya la va a cascar, así de claro. Y además de ello, era un árbol que había crecido, en lugar de crecer así, había crecido así, ¿vale? Totalmente inclinado, de sur a norte, porque en el sur hay una masa de agua, y donde hay masas de agua y a continuación una orilla, hay viento soplando así, de la masa de agua hacia la tierra. Entonces creció con esa inclinación porque el viento que venía de la superficie del embalse le estaba soplando. A eso le sumas que está inclinado, le sumas que está podrido y le sumas que una parte de ese árbol está próxima a la carretera y que en la parte del norte hay casa, pues evidentemente ahí tienes el escenario perfecto para provocar un accidente. Entonces, en Navidad, el día 24 de mayo del año 2019, me acuerdo que era de noche y me acuerdo que yo fui a salir fuera de la casa y entonces vino una masa de viento tan fuerte pero fuerte, tan fuerte, que literalmente, ¿vale? Yo esto lo vi, pero lo vi a lo mejor a 5 metros de distancia, yo esto lo vi, la rama más gorda de ese árbol, que era la rama que estaba más cerca del suelo, era una rama como así, bueno, incluso más gorda, esa rama hizo así. Y en el momento en el que yo vi eso, dije, vale, ya es el momento de cortar este árbol. Empezó el año 2020, ya contraté una empresa que se encargó de talas de árboles y tal, y mandé talar 2 árboles, o sea, 2 pinos. Tenía 3 pinos en el jardín y mandé talar 2 pinos. Porque el que estaba más enfermo estaba creciendo inclinado hacia la carretera y además estaba pegado a otro pino que estaba menos enfermo. Pero en realidad este pino estaba haciendo de vector de enfermedad, o sea, de vector del patógeno, mejor dicho, hacia el siguiente. Y al ocurrir eso, enfermó también al otro pino. Entonces, la solución, pues cortarlo. Entonces, mandé a la empresa que cortara de manera segura, ¿vale? Tampoco hay que ser aquí un yanqui de la vida.
de forma segura, mandé a la empresa que cortaran el árbol. Entonces vino la empresa y cortó el árbol. Y tuve leña, pues, durante más de 2 años. O sea, tuve ahí caldo de seta. Pero aquí viene la cuestión. Que muchos ecologistas ven eso, ¿vale? Muchos ecologistas ven eso y consideran que eso es ¿cómo se dice? Pues que soy un asesino, que soy un criminal, que soy no sé qué. Vale, de acuerdo. No toques el árbol, déjalo ahí, y dentro de 1 año el árbol se cae, rompe un coche o rompe varios coches, corta la carretera, ya no puedes circular por la carretera, ¿vale? Te cargas la casa del vecino, te cargas el muro del vecino, en el peor de los casos matas a un vecino, o sea, no tú, sino la caída del árbol, que mate a un vecino o a un niño pequeño, o lo que sea, ¿vale? Y ya tenemos la fiesta hecha, como se dice aquí, ¿vale? Comentan por aquí que eso es en la naturaleza, todo se recicla. Entonces, la próxima vez que veáis a un ecologista protestar por una nimiedad, porque me explico, entre la explotación de recursos desmedida, ¿vale? Y desbrozar un área de bosque como sistema de protección, hay una delgada línea, una línea muy fina. Y Greenpeace se autoproclama a sí misma como la defensora o como el defensor de pasar de este extremo a este extremo, así, así y así, cada vez que le da la gana. Aunque haya principios naturales, aunque existan principios naturales que yo esto no lo he inventado y ningún ser humano ha inventado esto. O sea, esto son reglas de la propia madre naturaleza. La madre naturaleza tiene una serie de reglas y funciona con esto, ¿vale? Y aunque haya leyes, y aunque haya principios naturales, y aunque haya cosas que funcionan así, porque es que funcionan realmente así, ¿vale? Aunque haya todo este tipo de cosas, pues existen organizaciones que se creen con todo el derecho a señalarte y decirte asesino, criminal, porque has talado un árbol. Y aquí volvemos a lo mismo. No es que la solución sea voy a talar por talar porque estoy aburrido y destrozo todos los bosques. No, yo no defiendo eso. Yo defiendo una tala, pero una tala selectiva. Cuando tenemos árboles sanos, los utilizamos, bueno, no nosotros, no. Los utilizan las industrias de la madera para obtener madera. Fabricar muebles de madera y tal, no sé qué, perfecto. Pero hay una condición. Para que eso pase, la madera tiene que estar sana. ¿Cómo sabes que la madera está sana? Porque se aprovecha lo de dentro. La corteza de fuera no sirve para nada. Por eso es lo primero que se quita. Y que, por cierto, la corteza, la parte de fuera es súper buena de cara a encender chimenea, ¿vale? Para encender un fuego en invierno. Y es súper práctico. Pero cuando la madera está podrida, cuando por dentro está podrida, ya no, o sea, que no hay solución. Que le puedes poner laca, le puedes poner insecticida, lo único que vas a hacer es gastar dinero. Gastar. Vas a gastar dinero. Cuando una madera por dentro está podrida, ya no hay solución. Ya la única solución es quemarla. Y ya está. Entonces, eso fue lo que hice. Bueno, pues gracias a eso, resulta que alrededor de esos pinos también había cipreses. Mira, pues todos los cipreses tenían la infección del líquen. Pero gracias a que los mandé talar, paré en seco la propagación de la propia infección del líquen. Y ahora al líquen, que está en esa parte, ¿qué es lo que le ha pasado? Pues que ha empezado a morir, hasta que ha muerto. Como se dice, muerto el perro se acabó la rabia. Efectivamente. Muerto
el pino, porque vosotros sabéis que yo soy una persona literal, ¿vale? Yo soy una persona muy, muy literal. A mí me dice, no le busques los 3 pies al gato, y yo busco en el gato, yo busco los 3 pies, ¿no? Un cachondeo, ¿no? Muerto el pino rodeno infestado, ¿vale? Se acabó la propagación del líquen. Es una frase, digamos, pues traducida de forma literal de lo de muerto el perro se acabó la rabia. Así que, bueno, pues nada más, señores. Hasta aquí todo este contenido. Espero de verdad que hayáis aprendido, ¿no? O sea, que detrás de la ecología y detrás del medio ambiente, una de las cosas que tenemos que utilizar como forma de detener la propagación de enfermedades, como forma de hacer eso, es talar, quemar, destruir. Forma parte de la higiene medioambiental. ¿Está bien? Es decir, con esto os quiero resumir súper rápido todo este tiempo de vídeo porque eso es súper importante. Es decir, la naturaleza también ejerce un control de higiene, aunque no lo parezca, ¿vale? Pero la naturaleza también ejerce un control de todas las enfermedades y ella a sí misma se limpia. Y hay diferentes mecanismos, ¿está bien? Y que gracias a los descomponedores, esto no sería un vertedero. Sobre todo es eso, ¿vale? Y que en último lugar, en el último punto, si es necesario eliminar un pino o eliminar un animal, un vector, no el patógeno, sino el vector. Si tenemos que eliminar un vector con el objeto de parar la propagación del patógeno, hay que hacerlo. Porque si no lo hacemos, las consecuencias de no hacer eso van a ser mucho peores. Y de eso, aunque hay, ¿cómo decirlo? Hay muchas cosas, digamos, ¿no? Muchos detalles y tal que son diferentes, que son distintos. Solamente os voy a decir una cosa. Lo que ocurrió en marzo del 2020 es algo muy parecido con esto que acabo de contaros. Ya está, ¿vale? Ahí dejo yo la reflexión. Y esto, esto que os acabo de decir, esto es ecología, esto es ciencia. Yo no me invento las cosas porque estoy aburrido y entonces un día me pongo a decir que hay que talar un pino porque no sé qué y tal. No. Esto es todo método científico. Observación, hipótesis, deducción, reflexión, raciocinio, mente, lógica, razón, nada de... Ay, porque la intuición me ha dicho que tengo que... No, la razón, la lógica. Con esto no estoy diciendo de que si tienes intuición sean malas personas. No. Solamente te estoy diciendo que tienes que aplicar el método científico. Y el método científico necesita la razón y la lógica. Por esa razón, esto se llama mente ecologista. Porque es el método científico. Es el paso a paso que tienes que aplicar para solucionar los problemas. ¿Está bien? Así que, nada más, señores. Hasta aquí todo este contenido. Gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias de verdad por compartir, por todo, por hablar, por interactuar. Y recuerda, si todavía no lo has hecho, pulsa seguir y me gusta desde Facebook e Instagram. Y sobre todo, si me estás viendo en YouTube, que somos ya más de 1900 personas, suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones. Y además de todas estas cosas, si te ha gustado este pedazo de historia que acabo de contarte, este pedazo de directo, si te ha gustado todo esto, entonces imagínate lo que te vas a encontrar aquí dentro. Mente ecologista es una solución real a un problema real que tanto el mercado como el medio ambiente llevan demandando años. Pero ¿cuál es el problema? El problema de todo esto es que el ser humano, debido a su ignorancia, ha decidido no hacer caso. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Pues que al final aparecen escenarios como los que aparecieron en marzo del 2020. E independientemente de que aquello tenga una manipulación genética, una propaganda política, una campaña de manipulación, independientemente de que tenga todo eso, ese patógeno
tuvo un origen natural. Así de sencillo. Ese patógeno tuvo un origen natural. Y se creó, y lo creó la propia naturaleza. Yo creo, ¿vale? Que no estoy diciendo ninguna tontería, ninguna barbaridad. Así que estoy completamente seguro que ese escenario a ti te habrá dolido. Y mucho. Te habrá dolido un montón. Muchísimo, muchísimo. Seguro que habrás tenido algún familiar, alguien que haya fallecido, tu propia, yo que sé, pareja, hijos, padres, hermanos. Y estoy completamente seguro que tú no quieres volver a vivir el escenario que ocurrió en marzo del 2020. Entonces, si no quieres que te vuelva a pasar, o si no quieres que le vuelva a pasar a tus seres queridos, adquiere mente ecologista. Si adquieres esto, te lo estudias, lo aprendes y en último lugar lo aplicas, cosa que las universidades no te van a enseñar, y yo llevo más de 10 años en una universidad, ¿vale? Cosa que las universidades no te van a enseñar a aplicar porque no les interesa. Si tú haces todo esto, te aseguro que no solamente vas a reducir tu huella medioambiental, no solamente eso, sino que vas a reducir las probabilidades de que vuelva a ocurrir el escenario que ocurrió en marzo del 2020. Te dejo aquí debajo el enlace. El proceso es muy sencillo. Pincha, continúas todos los pasos y una vez que hayas terminado, yo me encargo personalmente de enviarte mente ecologista a la mismísima puerta de tu casa. El proceso es fácil, rápido y cómodo. Tan cómodo que lo puedes hacer tumbado en el sofá de tu casa desde tu móvil. Así que si todavía no lo has hecho, ya sabes, toma acción, ¿vale? Mente ecologista, por un planeta más saludable. Y sobre todo, ¿vale? Y sobre todo, lo más importante de todo, os voy a compartir una cosa antes de despedirme, ¿vale? Esto es un regalo que yo os ofrezco. Los problemas medioambientales se solucionan yendo todos a una. Porque si una persona, un ecologista de verdad, defiende el planeta y toma acción, y el resto de personas no hacen nada, lo que esta persona haga es necesario, pero insuficiente. Necesitamos cada vez más personas, cada vez más gente que tome acción por el medio ambiente. Y os digo una última cosa. Como no tomemos acción todos a una, como no vayamos en conjunto todos a una, el patógeno que apareció en marzo del 2020 va a ser una pequeña muestra comparado con lo que viene. Nuevos virus y lo peor de todo, ¿vale? Lo peor de todo. Virus mejor adaptados. Virus mejores adaptados y bacterias mejores adaptadas al bioma que el ser humano ha creado. Y eso, os puedo asegurar, eso es un arma biológica muy peligrosa. No creada por el ser humano, no, sino por la propia naturaleza. Recordad que los seres humanos estamos a merced de la naturaleza. La naturaleza no está a nuestra merced, ¿vale? Es importante. La madre naturaleza ha creado muchas extinciones a lo largo de la historia de la Tierra. Desde hace 4.550 millones de años, desde hace 4.600 millones de años hasta el presente, el planeta Tierra ha seguido vivo. Pero muchas de las especies que han vivido en este planeta se han extinguido. Así que decide tú, decide por ti, ¿te quieres extinguir o quieres propagar tu especie? Puede que quizás le esté hablando a tu parte más reptiliana, ¿vale? A tu parte más intrínseca. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres extinguirte? ¿Quieres que tu familia se extinga? ¿Quieres que tu ADN se pierda? ¿Quieres eso? ¿O quieres sobrevivir a lo largo del tiempo? Pues, sobrevivir. ¿Quieres mantener tu especie, mejor dicho, ¿vale? Pues solamente hay una solución. Y como decía una película de los Estados Unidos de los años 50, el secreto es bailar bajo la lluvia. Ese es el verdadero secreto. Baila bajo la lluvia. Y ahora yo te hago una traducción literal. Adáptate al medio ambiente.
Así de sencillo, ¿vale? Así que nada más, señores, ya sabéis todo lo que tenéis que hacer. Tomar acción para supervivir, mejor dicho, ¿vale? Para mantener tu clan, para mantener tu especie. Te dejo aquí debajo el enlace y toma acción, ¿está bien? Así que muchas gracias a todos vosotros, os mando un fuerte y un enormísimo abrazo. Cuidaos mucho, de verdad, cuidaos de corazón y cuidad el bioma al que pertenezcáis, ya sea natural, artificial o trascendental. Como por ejemplo, trascendental, por ejemplo, pues como nuestra mente subconsciente, ¿vale? Y ahora ya sí que sí, gracias a todos vosotros. Os mando un fuerte, un enormísimo abrazo. Cuidaos mucho de verdad, cuidaos de corazón, porque ya sabéis que a mí la hipocresía no me gusta. Y que nos vemos en próximos contenidos. Adiós.